yo dije que la corriente era el elemento común y elijo 0. ¿Por qué elijo 0? Yo puedo elegir en un circuito a un fasor que no le conozco el ángulo, lo puedo elegir arbitrariamente. Yo aquí no conozco ningún ángulo. Yo acá le puse 0 porque estaba en el simulador, pero no me interesa esto a mí. Esto a mí no me interesa. A mí lo que me interesa son estos valores. Bueno, vamos acá y le doy con una escala. Fíjate, acá son 2,4 amperes y yo puedo elegir, no sé, 2,4 amperes, digo que son 4 centímetros y funciona. Y si te digo que es 2 centímetros y medio, también funciona, siempre que le des una escala. A la tensión le das otra escala. Entonces, a la tensión le doy una escala grande, a la corriente le doy una escala grande y le doy ángulo 0. Ahora mirá, si yo no le doy ángulo 0 y lo pongo acá, con la misma escala, el módulo no cambia, el módulo va a ser 2,4, porque esto está girando. Y el ángulo de fase solo me da la posición del vector para poder hacer los cálculos. Y yo, en este circuito, puedo elegir a este fasor, ponerlo acá y armar el diagrama fasorial acá, pero es un ángulo complicado ponerme ahí. Me pongo en 0, que es un ángulo amistoso, y esta va a ser la corriente, y yo usando la corriente voy a dibujar el diagrama fasorial del circuito. No nos olvidemos que este dispositivo está, no nos olvidemos que este dispositivo los vectores están girando con una determinada velocidad angular o pulsación omega, que era eso que nosotros veíamos cuando lo poníamos como valores instantáneos, por ejemplo, que la corriente era su valor máximo, o sea, que era raíz de 2 por 2,4 amperes, para este caso, seno de omega t, este es el omega, y acá yo supuse que era 0, y lo pongo. Esto sería en valores instantáneos de los que vimos ayer, o sea, la corriente en función del tiempo. Lo dejo ahí, y ahora voy a lo que vimos ayer. Nosotros ayer vimos que en un circuito donde hay una resistencia, y por acá está circulando la corriente, esta corriente con esta tensión que aparece en los extremos de la resistencia van a estar en fase. Y habíamos dicho que en fase significa que van a tener el mismo ángulo. En fase significa que van a tener el mismo ángulo. Entonces puedo dibujar la caída de tensión V sub R, porque yo tengo el módulo del vector, yo sé cuánto vale ese vector, yo puedo decir que el módulo de V sub R, lo anoto acá, o sea que el módulo de V sub R, que es la lectura de ese voltímetro V en R1, era de 23,6 voltios. Y acá también... 33 tengo yo, profe. ¿Cuánto? 33,6. A ver. Yo tengo 23. Bueno. Paso a compartir pantalla para que vean. Vamos al simulador. Está acá. Le doy de nuevo a la simulación para ver si pasó algo. Le estoy dando... Está bien, tiene razón. Ahí está. 23,6. 23,6. Bueno, volvamos a la hoja de cálculo. Y acá estamos. Nuevamente.
Entonces le di ángulo 0 y yo conozco acá que me vale 23 el módulo, 23,6 voltios, y yo digo, por ejemplo, que 5 voltios me representan 1 centímetro. Puedo poner que 10 voltios me representen 1 centímetro. Sería una escala de tensiones. Si 10 voltios me representan 1 centímetro, yo estoy dibujando ahí, tengo 23, tengo 2 centímetros y medio, más o menos, no menos. Entonces la represento, siempre con la escala, ¿no es cierto? Voy con mi escala y lo dibujo. Perdón. Entonces más o menos tengo 1, 2, tengo que llevarla un poquito. 4. Ahí está. Más o menos. Yo estoy armando una escala, porque tengo los módulos, bueno. Y este para mí es la tensión B sub R, que va a estar en fase con la corriente, porque es una propiedad, ya la sabemos esto. Y acá, como va a estar en fase, si la corriente tiene ángulo 0, yo esto le puedo hasta llegar a poner, ¿no es cierto? No acá, pero puedo escribir aparte que B sub R1 va a valer 23,6 ángulo 0 voltios. Bien, ahora tenemos que ir a esta parte del circuito. A esta parte del circuito donde aparece la impedancia. Y está circulando siempre esta corriente. La corriente I. Que yo ya dije que esta corriente I, yo le puse que el ángulo iba a ser 0. Entonces yo estoy construyendo todo el diagrama en base a esta corriente que le puse ángulo 0. Y lo que estoy haciendo está bien, es válido, porque estoy construyendo todo alrededor de este ángulo de fase de la corriente. Cuando el circuito era resistivo puro, la corriente estaba en fase con la tensión. Cuando el circuito era inductivo puro, la tensión adelantaba, ¿no es cierto?, a la corriente. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Bueno, entonces yo acá lo que tengo que hacer es dibujar el fasor de la tensión B sub Z, que de lo único que conozco es que vale 44 el módulo. Entonces lo voy a representar en negro. Lo voy a poner acá. Y yo sé que este fasor que está acá en negro, ángulo 0 no puede tener, porque es la tensión en la impedancia. Nosotros dijimos que con la bobina pura, el fasor tendría que estar a 90 grados adelantado. Pero tampoco puede estar acá, porque la impedancia que es, si vamos a ver, la impedancia es una bobina con una resistencia. O sea que no puede tener esos valores límites. ¿Qué va a tener? Y va a tener unos valores extremos. Perdón, no los valores extremos. Se va a estar moviendo por acá, o se estaba moviendo por acá. Está dando vuelta por acá. Yo no sé exactamente cuál va a ser su posición. Pero como yo sé que va a estar por ahí, le puedo dar un determinado ángulo. Supongo que ese va a ser el ángulo. O si quiero lo bajo un poquito más y uso la misma escala. ¿Cuánto es la escala? 10 volts, 1 centímetro. Entonces acá voy a tener 4 centímetros y moneditas. ¿Puedo usar un ángulo de 45 grados, por ejemplo, como
así algo arbitrario, ya que estoy Bueno, usando, puedo usar ese valor. pero no lo podés poner. Yo lo dejo ahí, pero a mí no me asegura que es 45 grados. Claro, por eso. Ahora, lo que podríamos hacer, porque nosotros ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan lo que vimos el otro día? Le estoy diciendo a Néstor y a Claudio. Con el compás, ¿se acuerdan lo del compás? Sí. Bueno, ¿tienen ahí un compás? Bueno, podemos poner en práctica. ¿Tienen a mano? Si no lo dejamos y... No, acá ahora no. Bueno, Yo no. ¿vos tenés? No tengo, profe. Para la próxima recuerden un compás. Así vemos una cosa. Bueno. Bueno, ¿cuánto dijimos? 4, o sea que sería más o menos, 1, 2, 3, 4, por acá. O sea que tendría que moverlo y lo dejo ahí en 45. Bueno. Pero yo no puedo asegurar que es 45, yo lo único que puedo asegurar es que va a estar por acá. Y lo paso ahí porque después voy a calcular los ángulos. Y digo que esta es la B sub z. Pero vamos a la ley de Ohm. Estos son los fasores o vectores donde giran, pero yo les saqué una foto y los dejo ahí. Eso está girando. Y están girando y siempre están conservando sus ángulos. Nadie se acerca al otro. La ley de Ohm me dice que el fasor de la caída de tensión en R1, que es esta que está aquí, R1, más el fasor en B sub z, tiene que ser igual a la tensión que me marca este voltímetro. A ese fasor. Es lo que está escrito acá. Es una suma de vectores lo que tengo acá. Segunda ley de Kirchhoff, una suma de vectores. Si voy aquí, lo que me está diciendo es sumar este vector, sumáselo a este. ¿Y cómo sumamos vectores? Traslado, por ejemplo, puedo trazar el paralelogramo. ¿Ah? Hago el método del paralelogramo y obtengo la resultante, hice la suma de los dos vectores. Lo que vamos a hacer acá es trasladar el vector B sub z, a continuación, o sea, trasladar este vector, llevarlo a continuación del vector B sub r, que tengo acá abajo, llevarlo a continuación de este, que es una suma de vectores, y conservando el ángulo que le di. Entonces lo traslado, más o menos, conservándole el ángulo. Va a ser un poco difícil, lo voy a dibujar acá. Lo traslado, lo apoyo a donde terminó el vector de B sub r, y con el mismo ángulo y el mismo módulo lo trasladé a esta posición. Bien. Esto lo hice así porque el circuito es inductivo. Yo sé que van a estar, esto va a estar acá, por acá, no justamente acá, pero por acá. Y este va a ser B sub z trasladado, que me va a dar el valor de este voltímetro B sub t por uso de la ley de Kirchhoff. Acá, en lugar de este fasor, que es el fasor de la tensión, yo la segunda ley de Kirchhoff la puedo escribir como que el fasor B sub t va a ser la suma del fasor B sub z más el fasor B sub r. Hago la suma,
hago la suma. ¿Y cómo hacía la suma? Me paro en el primer vector donde empecé a sumar los vectores y voy con este vector que es la suma hasta el extremo. En este caso este b sub z es el último vector. Y ahí obtengo la resultante que vendría a ser b sub t. B sub t. Bien. Entonces, lo que yo tendría que ver ahora es qué es lo que pasa. Por ejemplo, nosotros acá sabemos que R ya lo sabemos. Si yo escribo la resistencia como una impedancia, yo sé que va a ser el módulo de la impedancia por el ángulo, pero si es una resistencia, siempre el ángulo va a ser 0, y el módulo de la impedancia va a ser el valor de la resistencia. Siempre voy a tener esto. Sí. Tengo el ángulo. Si yo voy acá, esta impedancia va a tener un ángulo también, pero no lo conozco. No lo voy a poder conocer. Si yo acá hago la cuenta, yo voy aquí a hacer esta cuenta, a donde calculé el módulo de la impedancia. Yo acá calculé el módulo de la impedancia. Y me quedo con esa cuenta y voy acá abajo y la escribo así. Escribo que Z, mi Z incógnita, va a ser B sub Z, el módulo de B sub Z, con un determinado ángulo dividido la corriente y con un determinado ángulo que le voy a poner alfa. Entonces yo puedo pensar de que yo ya a la corriente le di el ángulo. Más que pensar, digo, no, yo a la corriente ya le di el ángulo. Yo puse que Z, la corriente es 2,4, dividí acá ángulo 0, y arriba me queda que B sub Z era 44, ¿no es cierto?, el módulo. Y lo que me falta es este ángulo. Si yo conozco este ángulo que está acá, el valor, porque acordate lo que hacíamos ayer nosotros, y lo que hicimos acá. Nosotros acá dividimos los módulos, y me dio 18,33. Acá me quedaría 18,33, y la cuenta sería este ángulo con su signo menos este. Entonces lo que tendría que ver es cuál es ese ángulo. ¿Cuál es ese ángulo que está formando? Que está formando qué cosa. Y mira, el ángulo es el ángulo que está formando la tensión de sub Z, este es el ángulo, con la corriente. Entonces, voy acá y miro, la corriente está aquí, tiene ángulo 0. B sub Z está acá, y bueno, el ángulo que se está formando es este. B sub Z es este, sí. Este que está acá. Ese es mi ángulo incógnita. Entonces, como este que está acá es mi ángulo incógnita, que es el que está aquí, tengo que ver la forma de calcularlo con lo que tengo. Tengo que ver la forma. Entonces, si yo, a ver, ese gráfico que está ahí, voy a ver si puedo borrar este vector para que sea más claro. A ver, si borro este vector, que es el que trasladé
¿Está bien así? ¿Queda un poquito más claro? Y se limpia un poco así. Ahora volvemos a colocar los valores que tenemos nosotros. Vamos a poner, acá teníamos el módulo, que este era B sub T, perdón, era P sub T, la suma, que me daba 60 el módulo. Acá abajo teníamos B sub R, que en módulo daba 23,6. Y acá tenemos el valor de Z, el valor de Z, B sub Z, perdón, B sub Z, que el módulo daba 44 voltios. O sea que eso que está ahí, ese lado, este lado de acá, este lado de aquí, B sub Z, 44 volt y módulo. Y esto que marcamos acá de nuevo es el ángulo phi, es este, es ese. Entonces yo tengo que conocer este ángulo phi. Y usando este diagrama que está acá. Entonces nosotros vemos que lo que nosotros tenemos es un triángulo. Un triángulo. Y del triángulo conozco los tres lados del triángulo. No es un triángulo de rectángulo, pero hay un teorema que ya lo vimos y que nos puede ayudar, porque veamos una cosa. Si yo puedo calcular el ángulo que hay acá adentro, yo puedo calcular este ángulo que hay acá, que lo puedo llamar beta. Si yo calculo este ángulo de alguna manera y usando el teorema del coseno lo puedo hacer, entonces me queda muy fácil calcular el ángulo phi, porque el ángulo phi, este ángulo phi, va a tener que ser 180 menos el ángulo beta. Entonces, para resolver mi problema, ya estoy a un paso de resolver cuánto va a valer la impedancia. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que usar el teorema del coseno. Usamos el teorema del coseno, lo buscamos en cualquier libro, lo buscamos en internet, buscamos teorema del coseno y nos da una fórmula, son tres fórmulas que nos da, porque se puede calcular este ángulo que a mí no me interesa, y el teorema del coseno también puede calcular este ángulo que a mí no me interesa, a mí me interesa este ángulo ahora. Entonces van a aparecer tres fórmulas, y me va a aparecer un triángulo. Yo tengo que ver el triángulo que me aparece en el dibujo y buscarle la forma que se parezca a esta. ¿Les parece que hagamos lo que hicimos el otro día, que dibuje el triángulo más o menos y después lo asimilamos a los lados? ¿Les parece? Tengo una pregunta acá, perdón. Discúlpame, Néstor, pero este no es del teorema del coseno, decís, porque la vi tarde la respuesta. Me pusiste no, pero ¿a qué te referís, por favor? Discúlpame. Compás, está bien, perdón. Disculpe,
Néstor, disculpe, desatento para ver el mensaje. Estuve. Bueno, ¿les parece que dibujamos el triángulo? Así ya vemos. Ubicamos después todos los ángulos y todo. Y ponemos los ángulos y así los compañeros abogados ya lo tiene. Entonces, dibujo. Bueno, profe. ¿Cómo? Acá está, mira. Bueno, a ver acá si nos podemos ayudar sin el... Porque habíamos puesto, le ponemos a este lado A este lado C y a este B. A este ángulo lo llamamos ángulo Ángulo C. Ángulo C. Bueno, a este lo llamamos perfecto. Llamamos ángulo C. Muy bien. Muy bien. A este entonces lo llamamos ángulo A. ¿De acá? Al opuesto, sí. Ángulo A y el B, el opuesto al lado B. Perfecto. Muy bien. Y entonces vamos a escribir las tres formulitas, que serían, por ejemplo, a ver, ustedes me corrigen, ¿cuál sería? B cuadrado, ¿qué sería? A cuadrado más C cuadrado, ¿está bien así? Sí, sí. A cuadrado más C cuadrado menos 2 por AC por el coseno del ángulo B. Entonces ponemos la formulita. El cuadrado va a ser estos dos al cuadrado y está bien lo que dice, ¿no? C cuadrado, acá. Sí. Y el último es A al cuadrado. Al cuadrado, ¿qué va a ser? B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno del ángulo A. Entonces lo que tengo que ver, esto es el teorema del coseno, como lo vamos a encontrar en todo libro o en internet, si lo buscamos. Entonces tenemos que este triangulito que está ahí, este triangulito señalé con el lápiz ya a esta altura la pantalla y no está aquí. Este triangulito tengo que buscar las similitudes con nuestro triangulito que está acá arriba. Entonces yo lo que veo que el ángulo que marqué como beta vendría a ser el ángulo B. Sí. Perfecto. Entonces la que tengo que usar es donde aparece el coseno de este ángulo, que es la primera que escribimos. Esta es la primera que tengo que usar. Y si quiero, para no confundirme, este sería el B, ¿no es cierto? El lado B. Este sería el lado A y este sería el lado C. Y entonces aplicaría el teorema del coseno. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar. 60 al cuadrado, vamos a poner acá. Vamos a poner los valores, ¿no? Usamos teorema del coseno, aplicando teorema del coseno, nos queda que la B total al cuadrado tiene que ser la B R al cuadrado más la B sub Z al cuadrado menos 2 BR BZ coseno. Yo le había puesto beta, ¿está bien? Bien. Hay que reemplazar valores ahora. Esto era
Bueno, podemos ir despejando. Esto y esto lo llevo al otro lado, restando. Igual a que, y acá me quedó menos 2 BR BZ coseno de beta. Coseno B. Bueno, si quiero no complicarme con este negativo que está acá, lo que se hace es multiplicar todo por menos 1 y todo por menos 1 del otro lado. La igualdad no cambia porque multipliqué todo por menos 1. Sigue siendo la igualdad y lo que cambian son los signos. Me queda menos acá, b sub t al cuadrado más b sub r al cuadrado más b sub z al cuadrado. Hago un paso más, pero para que se entienda que multipliqué todo por menos 1. Y ahora sí despejo. Paso 2 por BR por BZ dividiendo. Y esto, coseno de beta. Y ya podría hacer la cuenta acá. Ya podría meterme a hacer la cuenta, que sería menos 360, ¿no? Sí. Más, ¿cuánto da esta? 23,6 al cuadrado. 3.600, profe. 3.600, ¿no? Porque es 60 al cuadrado. Está bien. Sí, perfecto. Y bueno, la otra da 23,6 al cuadrado. 556,96. 556. ¿Está bien lo que estoy marcando? Coma así. Sí. Sí, 556,96. Y la otra, 44 al cuadrado, da 1936. Bueno. Y ahora abajo tenemos 2. Sí, ¿cuánto es el valor? 2076,8. 1076,8. 2000. Bien. Bueno, y arriba entonces, vamos a la cuenta arriba, después la división. Y hacemos paso a paso. Bueno, si vemos las unidades abajo, y ahora yo pongo las unidades abajo, acá me queda volts por volts, son volts al cuadrado. Y la unidad de arriba me queda volts cuadrado, volts al cuadrado, volts al cuadrado. Lo pongo para que vean de que no tiene dimensión. Los volts se van. No los pongo acá porque es aumentar algo que podría traer errores. Entonces falta hacer la cuentita de arriba. Si alguien ya la tiene. Menos 1107,04. Menos 1107,04. 0,4. Bueno, y ahora la división entonces nos da negativo. Si está todo bien, me tiene que dar menos que 1, porque es el coseno, y el coseno va entre 0 y 1, o sea que tiene que dar menos de 1. Menos 3042. Menos 3042. No, tiene que dar menos de 1.
No, pero menos 3000. No, es 1107,04 dividido 2000. Ah, 0,533. Está bien. Siempre nos tiene que dar Negativo. menos de 1 porque el coseno va entre 0 y 1. Y esto es igual al coseno de beta. Por lo tanto, beta, si hago la inversa, coseno a la menos 1 de menos 0,53, ahí me va a dar el ángulo. A mí me dio 122,2 grados, pero usando más decimales. Bueno, Lo 122,2. dejamos en 122. 122. 122,00. Está bien, 122. Entonces tengo 122. Que beta, que acá puedo poner, que beta es 122 grados. Y ya me estoy acercando cada vez más a resolver mi problema, porque vengo acá y yo digo que phi va a ser 180 menos 122. Ese es el beta que averigué. 58. 57,8. Bueno, está en 58. 58. 58 grados. O sea que phi 58. Muy bien. Perfecto. Y ya está. Ya tenemos el ángulo. Entonces, vamos acá abajo y ponemos que Z va a ser a 18,33 con ángulo 58. El ángulo